No está Guido. Bien. Está corriendo. Está corriendo, Guido. Está saltando con lo del vóley y festejando. Claro, porque está en el estadio principal de atletismo. Bueno, mientras tanto, ocurrió algo ayer absolutamente extraordinario, histórico en el mundo de los organismos internacionales, creo yo, y de la economía mundial, que tiene que ver con una decisión del Fondo Monetario Internacional de repartir 650.000 millones de lo que es la moneda, Sí. derechos especiales de giro. Es una moneda la moneda del Fondo Monetario, que después es convertible a dólares entre sus países miembros. En forma proporcional respecto a la cuota que tiene cada uno de estos países, van a recibir este dinero, según dijo Cristalina Georgieva, para darle liquidez a este momento de la economía mundial tan golpeada por la pandemia. Javier Timerman es socio fundador de la empresa de servicios financieros AdCap, está en Estados Unidos. ¿Cómo anda, Javier? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Buen día. Bueno, ¿cómo lo ves? O sea, el Fondo Monetario haciendo una repartija de dinero, ¿suena raro? No suena raro, ¿no? en el sentido de que después de 4 años de Trump, donde los organismos multilaterales, la cooperación internacional fue dejada de lado por la confrontación, vuelven las políticas demócratas de ponerle mucho foco a los organismos multilaterales, el G20, el fondo. Lo mismo había hecho Obama, lo mismo hicieron los demócratas al final del mandato de Bush, cuando controlaban ambas cámaras del Congreso. Ellos creen en la cooperación multilateral y tenemos la suerte en Argentina, en cierto sentido, de pasar esta crisis con un gobierno demócrata y no con el aislamiento de los republicanos. Sí, un republicano que en su momento, por apoyar a Macri, sí le dio un apoyo extraordinario, ¿no? Que se transformó en esta pesada deuda de los 45.000 millones de dólares. Pero en su momento el gobierno republicano de Trump sí le dio como un respaldo de lo que quería Macri, se lo dio extraordinario incluso. Sí, eso es porque la política de Trump era totalmente errática, iba de acuerdo a ciertos, yo creo, temas más de política y de egos, y de temas no necesariamente relacionados con el crecimiento mundial, la cooperación mundial, etcétera, etcétera. Claro. Desde el punto de vista, ya mirando no necesariamente o únicamente Argentina, esta es plata que va al mundo, y eso genera trabajo, genera crecimiento, y todo eso es positivo. No solo hay que mirar lo que nos llega a nosotros, sino que hay que mirar el impacto que eso tiene en el crecimiento global, que es lo que también va a impactar a la Argentina. Claro. Ahora, yo decía es raro en el sentido de que se supone que el Fondo Monetario siempre fue más de una mirada como más prudente, la preocupación incluso que algunos economistas más conservadores plantean hoy en Estados Unidos, decir, bueno, mucha emisión, tampoco hay que ponerle tanto fuego a la economía porque la vas a recalentar y viene la inflación. O sea, es un Fondo Monetario que reparte plata sin condicionalidades, o sea, ¿no? Es algo inusual desde el punto de vista del fondo. Sí, ahí sí tenés un punto. Lo que pasa es que yo creo que el dinero hoy en día en el mundo sobra, y los bancos centrales se tomaron el trabajo ven, se dan cuenta que la única forma de moderar estos shocks como el de la pandemia es con emisión, y el dinero sobra. Ya te das cuenta que yo no soy un experto monetarista en la materia, pero después de toda la emisión que hicieron todos los bancos centrales en Estados Unidos, billones y billones, seguimos con tasas del 1%. La inflación, si bien subió un poquito, obviamente, nadie está preocupado. O sea que ese dinero hay que repartirlo de alguna manera. Y bueno, el fondo se adapta a las nuevas medidas. Las últimas crisis, por eso es importante revisar también cómo han salido otros países de situaciones de crisis, como fue la última gran crisis que hubo en el mundo, que fue la crisis europea del 2010, donde Portugal, España, etcétera, etcétera, estuvieron con crisis serias de financiamiento y salieron con la ayuda de los bancos centrales, en ese caso del Banco Europeo. Y de alguna medida, el fondo lo que está tratando de hacer es ser un banquero
central para países que no tienen la capacidad de poder hacerlo porque sus monedas no tienen credibilidad. Claro. El problema es que como se reparte en proporción a la cuota que tienen, hay muchos países que no lo necesitan, o sea, caso Estados Unidos o países europeos que van a recibir una parte, ¿no?, de este dinero, y ahora el pedido de países de medianos y bajos ingresos es, bueno, repartan a su vez lo que no lo necesiten, que venga para acá. Sí, eso, o sea, son pedidos, son discusiones. Yo, si fuera la Argentina, si fuera el gobierno argentino, obviamente que son cosas positivas, hay que seguir negociando, hay que buscar, pero también hay que entender que a eso le va a llegar el lobby de los países centrales que tampoco quieren regalar lo que tienen, porque ellos también tienen temas, tienen presiones internas. O sea, si vos vas a un país como como Alemania, por ejemplo, que tiene fondos de pensión y gremios que no son necesariamente regaladores de dinero. Entonces ellos también van a poner cierta oposición a políticas distributivas con la cuota. Pero lo que te da un poco, si me permitís cambiarle un poco el foco, María, lo que esto muestra es a nosotros nos va a llegar más o menos 4.000 millones, Sí. 4.500 millones de dólares, Sí. ¿correcto? ¿Qué es? Sí. Es realmente la nada misma en lo que se refiere a las finanzas internacionales. Yo veo acá en Estados Unidos constantemente operaciones de mercado donde empresas se venden por 150.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares. O sea, nos hemos quedado chicos si 4.000 millones realmente nos hacen la diferencia. La realidad es que no lo hacen, no lo hacen. Lo que nosotros tenemos que hacer como país es no contar tanto estas monedas o este dinero, que realmente para lo que es hoy en día las finanzas mundiales es muy poco, sino buscar la forma de atraer lo grande, ¿no? De hacer ese plan de 10, 20 años que nos va a permitir atraer el capital grande, que sabemos que existe, porque el gobierno de Macri lo atrajo. No me refiero a la plata del fondo, sino del sector privado que vino y se fue, pero vino. Entonces, me parece que es momento de mirar que necesitamos esos consensos políticos que nos permitan de a poco ir adaptándonos a un mundo donde sobran dos cosas. Yo lo veo acá en Estados Unidos. Las dos cosas que sobran